Bueno, entonces arranquemos con la parte de usuarios. Bueno, antes de empezar con la parte de usuarios tenemos que definir bien lo que son los grupos, ¿sí? Porque pues eso, digamos, es la parte esencial de que nuestros usuarios también nos queden bien creados y podamos crear así, de esta manera, los permisos a cada uno de los grupos. Entonces, ¿eso por dónde lo hacemos? Lo hacemos por el módulo de Gema administrativo o Gema principal, en el cual encontramos pues los diversos módulos administrativos de Gema, ¿sí? Entre ellos pues tenemos lo que es la contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, producto terminado, que es la parte de inventarios, tesorería, donde encontramos bancos, caja, facturación, ventas. Desde aquí podemos llamar el módulo de salud, que es un módulo pues digamos que se abre de otra manera, pero también lo podemos invocar desde este lado. Y la de utilidades administrativas, que es donde vamos a arrancar la parte de creación de grupos, creación de usuarios. ¿Listo? Entonces, en utilidades administrativas encontramos en el menú la segunda opción que dice seguridad. Entonces, arrancamos con la parte de grupos. En grupos, en este momento, tenemos la parte de administradores, que es, pues, digamos, el principal. Entonces, los grupos realmente son agrupaciones de personas. Los permisos se asignan es por grupo, no se asignan por persona. Es muy largo. Generalmente todos los de un grupo tienen el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces, un grupo son... Listo, entonces como les indicaba el ingeniero Guido, entonces pues la idea de los grupos es poder, digamos, agrupar, como lo dice su nombre, los diferentes usuarios que van a manejar el sistema, ¿sí? Y de esta manera pues darle permiso a cada uno de los grupos. Entonces aquí en este caso pues tenemos ya un listado de un grupo de operarios que pues la idea es revisarlo y seleccionar cuáles dejar y cuáles crear nuevos como tal. Ya teniendo los grupos creados, lo que podemos proceder a hacer es ya crear la parte de los operadores. ¿Listo? Entonces acá Gema tiene la siguiente interfaz de usuario para crear cada uno de los usuarios. ¿Qué se pide? Una clave. La clave en esos momentos es de 8 dígitos, ¿sí? O sea, máximo 8 dígitos. Pueden ser números, letras. Un nombre, el nombre de la persona como tal. Un ID, que es con el cual se va a identificar en el sistema. Entonces, digamos, en momentos de que se van a ver reportes, va a aparecer este código, que es como tal la cédula en el sistema la etiqueta del usuario en el sistema. Un número de identificación, su tipo de identificación, la fecha en que se crea el sistema automáticamente la coloca y coloca un estimado de fecha de vencimiento. ¿Listo? Y también tiene una fecha de actualización, de cuándo fue pues, la última vez que se modificó algún dato como la clave o de pronto la misma fecha de vencimiento. Para esto es esencial lo que hablamos anteriormente, crear primero los grupos de trabajo, ¿listo? Porque si no, de esa manera no vamos a poder anexarlo a un grupo al cual va a pertenecer. Y tenemos otro método de agrupación que es por el nivel, eso también hace parte de algunos permisos especiales. Entonces, siendo el nivel 0 el máximo, y de ahí para allá pues empiezan a tener ya unas modificaciones, ¿sí? Bueno, esta parte de usuario de historia clínica es para aquellos usuarios que van a tener acceso también a la parte de historia clínica. Entonces, digamos, en la parte de los médicos, enfermeras, jefes de enfermería, ¿listo? Entonces, ¿qué se recomienda? Que para esos casos, cuando son los médicos, cuando son enfermeras, se crean primero los médicos. ¿Eso por dónde lo vamos a revisar? Eso lo revisamos ya por el módulo de Gema Salud. ¿Listo? O sea, los usuarios administrativos en algún momento van a llegar a ser usuarios de la parte de asistencial de historias clínicas. Pero la idea es que él debe como sincronizar esos dos tablas de usuarios y los servicios que manejan un poco diferentes. Entonces, es lo que anteriormente teníamos que crear el usuario en la parte administrativa y el usuario en la parte de historia clínica. Entonces, pues era un poco como largo el proceso. Entonces, de esa manera fue que se unificó, que ya desde la parte principal
se pueda enlazar el usuario como tal administrativo con algún médico, ¿listo? Porque digamos, una persona como médico se puede enlazar con el mismo médico, el médico José se puede enlazar con el mismo, pero una enfermera no es médico, entonces ella puede ir enlazada a algún médico ya creado. Entonces por eso lo primordial es que acá, en la parte de Gema Salud, en el módulo tablas médicos, crear toda la parte de los médicos que van a estar en el sistema. ¿Listo? En el momento pues tenemos uno de prueba, pero podemos crear uno nuevo. ¿Qué nos pide como tal Gema? Entonces, un código, este es de 3 letras nomás. Nosotros acostumbramos a colocar o las dos iniciales del nombre y la inicial del apellido, y si el doctor tiene solo un nombre, entonces la del nombre y la de los dos apellidos. ¿Listo? Entonces digamos un nombre, Javier Osorio Manrique. Manrique. La especialidad, urología. Grupo de consulta para indicadores, eso sería como medicina interna, ¿cierto? Aquí iría el número de cédula, el número del registro médico. Esta parte es para, si son médicos, o sea, pues de todas maneras la tenemos que llenar, pero se utiliza más para la parte de los médicos de consulta externa, en el momento de agendar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la hora inicial de la consulta, la hora final de consulta y el intervalo. Eso es importante parametrizarlo, definirlo desde un principio, ¿listo? Porque no es recomendable que este intervalo lo estemos cambiando cada rato. O sea, si el doctor atiende cada 20 minutos, 20 minutos. Si no, pues he visto que la gran mayoría ponen es 5 minutos. ¿Sí? Entonces, pues eso es importante tenerlo claro desde un comienzo. No sé, cada 5 minutos. Estado actual puede decir si es un médico que está activo o inactivo y si este médico se le va a permitir el agendamiento. Entonces, le digo que sí. Agenda prioritaria. Exactamente. Sí, sí, señor. Y la agenda prioritaria, esto tiene que ver cuando, o sea, uno cuando selecciona el doctor, uno lo enlaza con un consultorio. Y ya en esta agenda prioritaria son para esos médicos que pueden atender en cualquier consultorio. Démoslo por ahora sí. Listo, ya creado nuestro médico, ahora sí procedemos a crearlo como usuario de Gema. Entonces, primero, ¿qué nos pide? La clave. Entonces, nosotros como la parte de sistemas, para no complicarnos. Esto también en la tabla de médicos también irían los auxiliares de enfermería y la No porque la idea es que, o sea, normalmente el que más va a tener el manejo en la parte de historia clínica son los médicos, y las enfermeras siempre van a ir enlazadas con un médico. ¿Listo? Entonces no se crean como médicos, hay solo los que son doctores, médicos. ¿Listo? Indíquele su clave. Entonces, como les decía, nosotros en el área de sistemas, para no complicarnos de que nos pasen cuál va a ser la clave que quiere o sí, entonces lo que nosotros hacemos es lo mismo. Las iniciales del nombre, pueden ser solo las iniciales del nombre, pueden ser las iniciales 1, 2, 3 o el año, eso depende como uno lo ejecute en ese momento. Entonces aquí por lo menos JOM 1, 2, 3. ¿Listo? Clave actualizada. Entonces Javier Osorio Manrique. Listo, entonces como les indicaba, la creación toma la fecha del sistema y el vencimiento toma más o menos un año, promedio un año de vencimiento. Grupo de trabajo. Digamos que cuando, eso es como por contrato, entonces usted hizo un contrato con el usuario a un año, ¿sí? Entonces ya después del año, si él intenta ingresar, el sistema no lo va a dejar, porque dice que ya está inactivo. ¿Listo? Grupo de trabajo, entonces la ayuda de Gema siempre va a ser F2, en la mayoría de casos F2 es la ayuda principal de Gema, es donde nos lista como tal
los grupos que están creados hasta el momento. No sé si aquí haya médicos, jefe de facturación, farmacia, jefe de enfermería, facturación, tesorería, cena, cartera, y no hay médicos. Imagínense, es que en Azotrauma no hay médicos. Metámoslos aquí en citas. No sé, mientras tanto. ¿Listo? Y nivel, nosotros normalmente le ponemos 1. ¿Sí? Si queremos enlazarlo de una vez con el usuario de historia clínica, entonces chequeamos acá. Esta opción solo la podemos hacer en modo adición. Si nosotros creamos un usuario y se nos olvidó enlazarlo con un usuario de historia clínica, ya nos toca ir a hacerlo directamente por la historia clínica, en la parte de historia clínica. Esta opción en el momento solo está en modo nuevo. ¿Listo? Entonces, chequeo usuario de historia clínica. ¿Para qué creamos el médico? Para que yo aquí ya lo pueda observar. O lo pueda buscar con F2. Espera aquí. Acá con F2 lo busco y me lista los médicos que están creados en el momento. ¿Listo? Grupo de historia clínica. Entonces, este grupo es totalmente diferente al grupo de trabajo. Él puede pertenecer a citas, ¿sí? Que es el grupo como principal. Pero en historia clínica tenemos otros grupos. ¿Cuáles son? El 00 es el administrador, 01 para los médicos, 02 para los jefes, 03 auxiliares y 04 UCI. ¿Eso para qué? Para que en el momento de generar los anexos, cuando uno crea los anexos, uno le puede decir qué grupos pueden adicionar, qué grupos pueden imprimir, qué grupos pueden editar en la historia clínica. Entonces aquí sería 01 de médicos, se le puede definir un área por defecto, el área de defectos. Adicionar, editar, imprimir, excluir, bloquear. Entonces esto es si él puede adicionar, si él puede editar, si él puede imprimir, y si se le excluye la opción de que pueda utilizar el control C, el control V, todo eso se les puede bloquear. Les programan a los médicos que hagan eso para obligarlos a que todos hagan el sistema y no estén copiando y pegando como no sé el control dentro de las historias. Entonces, nos ha pedido que selectivamente, digamos, el problema ahí es que a Javier no me lo quita, porque es el dueño, pero a todos los médicos de papá se le quita el permiso. Eso es para entonces él le bloquea la posibilidad de hacer control C, control V dentro de las historias clínicas. Entonces, eso es una opción a ver. Aquí en la parte de creación de usuarios, cada vez que yo guarde un usuario, él queda otra vez en modo nuevo, para que yo siga adicionando. Listo, entonces creémoslos con LAM 886 LAM 886. Listo. Regálame su nombre, por favor. Luis Alberto Martínez Calderón. Listo. ID de sistema, entonces Luis Alberto. Vamos a colocarle Luis Martínez. Documento de identidad. Sí. 886. Listo. Cédula. Entonces 2020-0124, coloquémosle 2020-1231, grupo, facturación. ¿Sí? Pero por ejemplo, la idea sería que era un coordinador de facturación para tener un permiso superior al de cada facturador. Entonces, ahora dejándolo ahí. Y ya de facturación Yolanda, imagínate cómo lo crearon, así estaba creado de nivel 1. ¿Listo? Usted tendrá acceso a historia clínica. Listo, entonces usuario historia clínica y F2 con Javier Osorio Manrique. Grupo, yo lo pondría en el 04. Área por defecto, no tenemos. Listo. ¿Y el de Jonfer cómo es? ¿Cómo es su nombre, Jonfer? JRR. JRR 2019. Listo. ¿Nombre? Jonfer. ¿Así? Rojas. ¿Rojas?
Listo. ¿Número de cédula? 10. 645. Digámoslo así también. Grupo de trabajo. Vamos a ver si hay sistemas. Coloquémoslo aquí. Listo. Nivel 1. Usuario de historia clínica. En los dos lados. Lo que pasa es que los permisos y los usuarios de historia clínica son en la parte, digamos, tienen un componente totalmente diferente a todo lo que es la parte administrativa. Entonces, digamos, Lo que es la creación de los usuarios que solo van a manejar la parte de historia clínica, ¿sí? Los podemos crear directamente acá en historia clínica. ¿Por dónde? Acá también podemos crear los médicos, pero los médicos sí es recomendable que los sigamos creando allá en Gemasalud. ¿Listo? Igual aquí nos van a aparecer. ¿A dónde aparecen? Acá en parámetros médicos. ¿Listo? Como podemos observar, sin haberlo creado aquí en historia clínica ya nos aparece Javier Osorio Manrique. ¿Listo? Lo que sí podemos hacer es de pronto completar algunos datos que no tengan, como la especialidad. ¿Listo? O sea, se maneja diferente la especialidad en la parte institucional a la parte aquí de historia clínica. Entonces, la especialidad, si tiene algún código prestador. ¿Por qué digamos este diseño? Para que ustedes tengan conocimiento. Porque hay tanta información para llenar acá. Como nosotros también manejamos lo que es la parte de consultorios. Solo manejamos la parte de consultorios. Allá no tenemos Gemasalud, no tenemos Gema principal, sino solo Dr. May, que es como se llama como tal la historia clínica. Entonces, toda esta información ayuda a que en el momento de imprimir los formatos, formulación ambulatoria, exámenes, cosas así por el estilo, les reporte esa información. Entonces, en su momento, cuando se creó Dr. Mate, se crearon todos estos campos para poder que aparecieran en la impresión de las fórmulas. La firma, digamos, aquí también podemos anexar el médico con su firma para que ya al momento de imprimir los diferentes formatos ya quede enlazado con la firma digital. ¿Listo? Pues, listo, aquí ya quedó el médico. ¿Qué nos hace falta crear? El usuario. Entonces, el usuario, ¿por dónde lo creamos? Tablas, configuración, usuarios autorizados. ¿Listo? Como pueden observar, ya están creados ustedes dos, sin haberlos creado acá. Esos fueron los que fueron creados desde la parte principal, desde la parte administrativa. Ya no les va a aparecer allá. No les va a aparecer aquí. Exactamente. O sea, lo que hicimos anteriormente, que yo lo creé allá por usuarios en el Gema principal, él me los arrastra hasta para acá. Pero si yo los creo acá, simplemente me van a funcionar en esta parte. Le toca ir a crearlo allá en la parte administrativa. ¿Listo? Entonces acá prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces cambiar clave, siempre le vamos a decir que sí para crear la clave. Entonces digamos vamos a crear a un enfermero, Kevin, Elian, Luna, ¿no? 1, 2, 3. Kevin, Elian, Luna, 1, 2, 3. ¿Listo? Código del médico siempre de todas formas tiene que ir enlazado a un médico, ya sea que sea hacia sí mismo o hacia algún médico que ya esté creado. Entonces acá le va a decir qué va a hacer con el doctor Javier Osorio Manrique también, o no, pongámoslo con el otro. Demostración. Grupo. Entonces, este grupo de historia clínica sí no tiene ayuda. Entonces, para poder revisar si de pronto nos olvida cuáles son los grupos que están creados, entonces yo primo 99, él me bota un mensaje donde me indica cuáles son los grupos a los cuales puedo acceder. Entonces en este caso sería el 03, que es un auxiliar. Adiciona, edita, imprime. Si se dan cuenta es la misma pantalla que teníamos en el otro lado, ¿sí? Y guardamos. Entonces, yo creé a Jonfer en la parte administrativa. Ingresé por este lado y él ingresó sin ningún problema. Pero si yo intento entrar con Kevin,
a esta parte administrativa. Listo. Entonces, con respecto a al cambio de clave, funciona igual en los diferentes módulos. Entonces, digamos, acá en este caso estoy logueado como usuario inicial del sistema. Si necesito cambiar, entonces sistema, cambiar clave. Y él automáticamente me saca el usuario que tengo y ya queda que para la persona que venga a utilizar el computador ingrese la clave de él. No, digamos, acá es para... bueno, ya, qué pena, les entendí, digamos, diferente. Cambiar clave, en este caso el que les acabo de explicar, es cuando, digamos, en la parte asistencial, ¿qué sucede? Hay un computador que utilizan muchas enfermeras, ¿sí? Y la idea es que cada persona quede con el registro que hizo, ¿sí? Porque, digamos, usted le aplicó el medicamento a un paciente, llegó su compañero, le va a aplicar el medicamento a otro paciente, pero está con su usuario. Entonces quedó como si usted lo viera, exacto. Entonces, ese cambio de clave es para eso, para evitar esos inconvenientes. Entonces, usted llegó, hizo lo suyo, le coloca sistema cambiar clave, y llega el otro y ya lo obliga a que tiene que loguear, sin necesidad de salirse del sistema. Ya para cambiar la clave como tal del usuario, exacto, cambiar de usuario. Cambio de usuario. Y ya para la parte de cambiar clave, bueno, acá en esta parte permítame, yo miro una cosa. Listo, entonces acá, primero tengo que indicar mi clave, ¿sí? Entonces digamos JRR 2019. Cuando tengo la inicial, no, tiene que ser aquí por fuera, o sea, tiene que estar sin ningún usuario. Entonces, acá lo primero que hace es ingresar la clave, ¿sí? Y ahí sí, F2, cambiar mi clave, para que él sepa cuál es el usuario al que le voy a hacer el cambio. Listo, entonces, indique primero su clave, entonces JRR 2019, JRR 2019, indique nueva clave, entonces JRR 19, y confirme nueva clave, JRR 19. Listo, y guardamos. Entonces ya en la próxima JRR 19 ya me ingreso. El usuario se le olvidó la clave. Bueno, primero tenemos que tener algo en cuenta, es que en el sistema, digamos, si nos piden la colaboración de que, venga, ayúdeme a mirar cuál fue la clave que yo tenía y todo eso, no es posible, porque la clave en ese momento está encriptada. Ya, entonces es complicado. Ya nos tocaría es como usuarios, o sea, como usuario administrador, como usuario de la parte de sistemas, nos toca ir por utilidades administrativas, seguridad, operadores, busco el operador al que le quiero cambiar, sí, que digamos fue John Ferrojas, que fue el que lo olvidó, lo modifico, le digo que sí, y entonces ya le coloco la nueva clave, JRR 2019, JRR 2019. ¿Listo? Clave actualizada, guardo en esta parte y ya quedó nuevamente actualizado. Esto de las utilidades administrativas, como ya lo indicamos al principio, es parte de los permisos. O sea, no todos lo van a tener. Entonces la única manera, porque si nos dicen, venga, dígame cuál es la clave que yo tengo, no. Si se le perdió y no sabe cuál fue, yo la cambio, pero no le puedo decir cuál era la que tenía. ¿Listo? Y somos los únicos que podemos hacerlo. No sé si hasta ahí alguna otra pregunta. Vamos a mirar la parte de motivos de ingreso y subtipos de atención. Eso es importante, ¿por qué? Porque a partir de la tabla, empecemos con motivos de atención. Con los motivos de atención se definen varios formularios, se definen diferentes caminos que el sistema puede llegar a tomar. ¿Listo? Entonces, ¿eso dónde lo podemos observar? Entonces, eso lo observamos en el módulo de Gema Salud, en tablas, motivos de ingreso. ¿Listo? Entonces, otra vez. Listo, entonces decíamos que tablas, motivos de ingreso. Listo, entonces, ahora sí, tablas,
motivos de ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en estos motivos de ingreso? Y es de donde se invocan, por decirlo así. Estos se invocan desde la parte de la admisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Por qué es importante esta tabla de ingresos? Porque desde aquí yo puedo definirle que de una vez él me tome un código CIE por defecto en la admisión. Entonces, cada vez que yo seleccione el motivo de ingreso en las diferentes admisiones, él me puede jalar un código CIE ya quemado, por decirlo así. Lo mismo la parte del CUPS, ¿sí? Marca, referencia, presentación. Si se le define ya una marca, una referencia, una presentación, que eso hace alusión al código del medicamento, del servicio, del material que vayamos a utilizar. En este caso, pues como todo esto son servicios, entonces enlazarlo con un servicio por defecto. Si asigna cama, es decir, no nos deja guardar la admisión si no le asignamos cama. Entonces, desde aquí podemos definir cuáles son los motivos de ingreso que van a tener cama obligatoria. ¿Listo? Entonces, simplemente es decir, S para sí, N para no. Afectación. Entonces, ¿cuáles de los motivos de ingreso? ¿Tiene alguna pregunta? No. ¿Cuáles de los motivos de ingreso van a afectar accidente de tránsito y cuáles generan epicrisis? Empezamos con el primero, que es muy importante, la epicrisis. ¿Qué sucede? Como hablábamos el día de ayer con Don Guido, la epicrisis ahorita para nosotros es en línea. Entonces, la epicrisis se empieza a crear desde la admisión. Pero para que eso funcione y para que eso sea así de esa manera, tengo que tener aquí establecido que ese motivo de ingreso genera epicrisis. ¿Listo? Esos son casos constantes de soporte. Nos llaman y ingeniero, es que estoy imprimiendo la epicrisis, pero la admisión tal no me afectó la epicrisis, no está dentro de la epicrisis. Uno va y mira y fue que seleccionaron un motivo de ingreso que no generaba epicrisis. O seleccionaron uno apenas crearon la admisión, pero ya después de que se dieron cuenta que seleccionaron el que no era, la editan, pero eso no es suficiente, solo funciona en la parte de adición de la admisión. Así le cambia el motivo de ingreso, ya no crea epicrisis. Toca ir a crearla manual. Se crea manual la epicrisis y ya después se enlaza con la admisión. ¿Listo? Sí, digamos que ahí la parte de sistemas que va a hacer usted. Ahí ya digamos iniciando pues con el acompañamiento de nosotros. ¿Listo? Afectación, accidentes de tránsito. Entonces, no es necesario, no es obligatorio. Llenarla no. Digamos, es que hay servicios o hay motivos de ingreso que nos dicen las personas, venga, pero si es que el paciente viene a una consulta de medicina general y el código CUPS es tal, por lo menos me pasó hace poco con un usuario. Llamó y, pero es que las admisionistas meten cualquier CUPS que salga, el que ellas quieran, o le meten el CIE, el que a ellas se les antoje, cuando eso lo da el médico. Pero sí nos gustaría que desde la admisión venga ya el código CIE y el código CUPS. Exacto, o sea, por eso mismo, digamos, ahí en este caso... sí. Sí, claro. Sí, por eso, o sea, digamos, en este caso, cuando se les mete a información, es porque es un CIE que siempre va a ser para esa atención. Un ejemplo, consulta de medicina general. Esa consulta de medicina general puede tener un CUPS por defecto, ¿sí? Entonces, de una vez se lo queman desde ahí. Pero obviamente, esos datos, desde que así se ingresen desde la admisión, no quiere decir que esos son los que van a quedar, porque esos se van actualizando respecto a lo que el médico vaya ingresando en su consulta. ¿Listo? Pero no es obligatorio, Como podemos darnos cuenta aquí, por lo menos el de accidente de tránsito, ¿sí? El de accidente de tránsito no tiene ninguna información, porque pues es casi imposible.
saber por qué CIE bien y por qué CUPS bien. Entonces por eso se deja abierto. Marca referencia presentación, tampoco. Asignación de cama, sí, en este caso sí lo tiene, porque de todas formas, así sea una camilla, sea, por lo menos eso depende de la entidad, porque puede llegar un paciente y no, quedes en esta silla esperando, pero pues no hace parte de las camas o las camillas que tenemos disponibles. Entonces, si le llegamos a colocar que sí asigna cama obligatoriamente, entonces, ¿qué va a pasar? Que el usuario va a estar en una silla, pero virtualmente me va a estar ocupando una camilla o una cama que otra persona sí puede estar utilizando. Entonces, en el momento en que ya llegue la persona que sí va a utilizar esa cama, ya cuando se vaya a asignar, pues dice está ocupada. ¿Y por qué va a estar ocupada si el señor está en una silla? ¿Sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta también. Listo, afectación, epicrisis o accidente de tránsito. El accidente de tránsito se los podré explicar más adelante en la admisión, pero digamos que a grosso modo, ¿qué es? Nosotros allá en la admisión tenemos un campo que define el tipo de evento. Si es accidente de tránsito, si es accidente catastrófico, si es accidente natural. ¿Sí? Son como los tres que manejamos en esa parte. Entonces, cuando nosotros le decimos que afecta accidente de tránsito acá, él automáticamente allá en ese tipo de evento le coloca el 1. ¿Sí? Digamos, es como una ayuda para el admisionista, que de pronto hay veces que se les olvida colocar ese dato ahí y ya el sistema automáticamente, al saber que afecta accidente de tránsito, él va y le coloca ese dato en tipo de evento. ¿Para qué es ese tipo de evento? Con eso, él forza que tienen que hacerle el FURRIPS. ¿Listo? Entonces, cuando el sistema sabe que una admisión entró por tipo de evento 1, que es el de accidente de tránsito, él automáticamente le pide un FURRIPS y lo tienen que empezar a diligenciar la admisionista. Si el FURRIPS no se llena antes de, es decir, no se arranca, no se inicia, antes de que el usuario pase a la atención con el médico no va a poder hacer nada. ¿Listo? Entonces, admisión, FURRIPS de accidente de tránsito y ahí sí la atención. ¿Listo? Digamos, como les digo, a grosso modo les explico esa partecita. Listo, entonces, RIP obligatorio de consulta. Lo mismo, podemos aquí definir cuáles de estos motivos de ingreso me van a generar obligatoriamente un RIP de consulta. Cuáles me van a generar obligatoriamente un RIP de procedimiento. El tipo de instancia. Entonces, en el tipo de estancia que tenemos, tenemos A para ambulatorio, O de obstétricos, Q de quirúrgicos, N de no quirúrgicos y S para salud mental. Para este tipo de estancia, si no acuérdense que es que en el egreso es líquida la estancia. En el egreso. Entonces ahí desde la entrada le está diciendo qué tipo de estancia es. Ah, ok. Por ejemplo, cuando entra una materna solamente a parto, entonces él ya va a saber que le tiene que liquidar cuando se le hace el ingreso por estancia. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, por el hospital la parte de salud mental y nosotros pues ambulatorios, pues no hay instancia. ¿Sí? Listo. Genera certificado, este es el certificado de atención. Entonces, ¿cuáles de estos motivos de ingreso generan ese certificado? ¿Listo? Aquí en este caso pues tenemos que todos generan menos el de las ambulancias, creo. Sí, el de las ambulancias. Genera, ese creo que es el de recibo de caja acumulado. Esa parte no la recuerdo mucho. Una solicitud de la clínica de creo. Es con el tema del copago. Si él genera un recibo, pero va a poner cómo es, porque el niño está hay veces de explicar lo último, cómo complicar esta decisión, ponerle más caja a una de las intereses, como usted lo ponga a pensar, o si tiene una enfermedad, si tiene una enfermedad, creo que es eso, o sea, nos tocaría revisar. Sí, nos tocaría revisar y mañana entonces yo les confirmo cuál es exactamente ese recibo de caja. Se van haciendo los preconsumos y se van metiendo los valores de los copagos. Y luego al final los suman. Y un solo recibo de caja por todos los copagos. No, que lo tenga que hacer individual por cada cosa o algo relacionado con eso. Listo, pero de todas formas sí voy a confirmar. Básicamente aquí lo que buscamos es como definir ciertos comportamientos dependiendo del motivo para que coja diferentes caminos, diferentes rutas. Pensar, hacer las cosas ya, en la atención como tal, que sepa qué hacer en ciertas circunstancias. Listo, acá tenemos otro que es el de egreso obligatorio.
Entonces lo mismo, él define si ese motivo de ingreso me va a obligar a que yo le haga un egreso administrativo, que es lo que llamamos nosotros, al paciente, o no hay necesidad o no es obligatorio hacerle el egreso al paciente. Normalmente, digamos lo que son la parte de consultas ambulatorias y todo eso, pues algunas entidades no ven obligatorio hacer ese egreso. ¿Listo? Entonces desde aquí se puede definir. Hay algo que nosotros tenemos que es lo del seguimiento. Sí. Entonces desde aquí podemos decir cuáles de esos motivos de ingreso. El seguimiento es como un CRM que hace el doctor Osorio. Entonces, pues no sé si allá en Putumayo se vaya a poder a funcionar, pero ahí aún se hacía. Y creo que eso lo hacen en Excel. Pero nosotros les hicimos el sistema. Y es que apenas él cierra la consulta, si el motivo, o sea, sería la consulta de urología, o apenas cierra la consulta, él va y genera un registro en una tabla donde dice: entró un paciente por consulta que se llama Pepito Pérez, por favor de aquí en adelante háganme el seguimiento hasta que le hagan la cirugía. ¿Ya? Si en la consulta dice que es para una próstata o para algún tipo de cirugía, entonces a la vieja ya que le hace el seguimiento ya le sale y le dice: oh, que entró un nuevo paciente y por favor sígamelo llamando y sígamele que se hagan los exámenes con nosotros, que todo el tema del sí. Entonces hay un sistema. Entonces, obviamente, no se debe generar registros allá sobre todo, porque se volvería un poco de información ahí. Entonces, es solamente sobre ciertos motivos de ingreso. Cuando ya el tipo ya entra a cirugía, cuando el tipo entra a hospitalización, pues ahí no. Pero si él entra por consulta de urología, se le debe generar registros allá de una vez. ¿Sí? Entonces, él va a saber qué hacer con eso después. Básicamente eso. Listo, el que sigue es para definir si ese motivo de ingreso es algún tipo de cirugía. O sea, como la pregunta lo dice acá, es cirugía. Entonces, eso es para un comportamiento en historia clínica, ¿sí? Entonces, más que todo en la descripción quirúrgica. Bueno, el número de autorización obligatorio, entonces lo mismo, para ver si, ese es en la admisión, ¿cierto? Ese es para ver si es obligatorio que el usuario ingrese un número de autorización, porque hay, digamos, entidades, EPS, que todo tiene que ir con número de autorización, o sea, les mandan una autorización para que los atiendan. Entonces, sí es obligatorio que siempre metan esa información en la admisión. ¿Listo? Entonces, desde aquí mismo se puede definir. No sé si tienen alguna inquietud en esta parte. Eso es más que todo sistemas. Y un poco de facturación en la medida en que usted le dirá: oiga, yo quiero controlar tal cosa, mírelo a ver si con alguno de esos parámetros puede, o si toca meterle uno nuevo. Tenemos por abordar es el de los subtipos de atención. ¿Listo? Entonces, esos también se configuran o se parametrizan. ¿Qué efectos tiene? Porque ahí es tan importante la tabla. Los subtipos de atención son importantes para las actividades PIP, ¿sí? Para la resolución 4505. Esa resolución nos pide a nosotros un archivo plano de 118 variables, si no estoy mal. Entonces, como la epicrisis, desde ese subtipo de atención es que el sistema valida cuáles son las admisiones que son de PIP. Entonces, a partir de ahí, él empieza a armar todo el proceso y a armar todo el archivo plano y hacer los cruces necesarios para poder reportar lo que se requiere. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante para las entidades que manejan la parte de PIP, que eso se quede configurado bien desde un principio. Entonces, para eso vamos al módulo de salud, nuevamente tablas, y lo buscamos acá, tabla de subtipos de atención. ¿Listo? Lo único que tiene es eso, o sea, un código, la descripción del subtipo de atención y si pertenece a PIP o no pertenece a PIP. ¿Listo? Entonces, como les indicaba, en el momento de la admisión, cuando yo seleccione el subtipo de atención, desde ahí el sistema ya va a saber cuáles son las admisiones que hacen parte de las actividades PIP. Entonces, simplemente es crearlo y seleccionar. Y los controles, para que no liquide copagos. Cuando alguien viene a control, esa es la manera como se le dice: él viene a un control y entonces él no debe liquidar copago. Cuota moderadora, perdón. Sí, porque los controles no generan cuota moderadora. Sí, más que todo es, por ejemplo, las maternas y hay ciertos tipos de consultas que el paciente viene una o dos veces después de la primera consulta. Entonces, la admisionista debe marcar
Él viene a consulta, pero abajo en su tipo de atención médica le dice control no liquida copago o cuota moderada. Y entonces él no lo va a liquidar. 4505. Porque digamos el sistema, bueno, eso es lo otro que vamos a ver cuando estemos mirando la contratación. Si yo lo parametrizo, yo le puedo decir al sistema que liquide los copagos y las cuotas moderadoras de acuerdo a la resolución, la vigente, ¿no? La 299 creo que es. Bueno, la 360 creo que es. Bueno, una resolución vieja que no ha cambiado. O si tiene pactado un copago muy específico en un valor o una cuota moderadora con la institución, entonces también en el contrato se le puede armar una tabla con esos valores, ¿sí? O se deja que el facturador lo liquide manualmente. Todas esas tres opciones se pueden parametrizar. Hay contratos en los cuales se le dice no liquide nada, el facturador es el que le va a decir cuánto vale. O por ejemplo cuando vienen con bonos, que el bono, digamos, no liquida nada, sino que él viene con un bono que después se cruza con la institución. Entonces, una formita de decirle no liquide copago, cuota moderadora, es marcándole en la admisión este subtipo de atención médica. Las otras, entonces, son, como dice Miguel, para especificar más ese motivo de ingreso. Es como una ampliación de lo que es el motivo de ingreso y por el momento es más usado en la parte de PIP, indicándole aquí a la derecha, aquí en este caso, todos estos serían sí, excepto este, ¿no? Digamos. Materno, exacto. Enferma de transmisión. Entonces cuando eso está marcado, le empieza a generar registros sobre la resolución 4505, empieza a hacer cruces, que si tal, que si según la edad, de tales diagnósticos, que si es hombre, si es mujer, si no sé qué, todo, porque digamos las variables de la 4505 no es solamente variables, sino que ellas están correlacionadas, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo no puedo emitir un diagnóstico de cierto tipo si no está entre tal edad y si no tiene tal sexo y si no ha tenido tales otras atenciones antes de y después de y todo eso. Entonces ahí es donde arranca el proceso de 4505. Por ahora parece ser que ustedes no van a manejar eso, pero ya saben que si llegara a aparecer, lo tenemos, ¿no? O sea, está ahí. Aunque en esas zonas lo más lógico, o sea, hay mucha población indígena, ¿no es cierto? Mucha población marginada y terminarán haciendo convenios con subsidiados. Y el subsidiado maneja PIP. Cajas de compensación, asociaciones indígenas, terminan haciendo PIP. Ontología, maternas, prevención y promoción, vacunación, todo eso. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? No, listo. Se me ocurre, ahí ya terminaríamos. Sí, señor. Ahí lo paré. Bueno. Listo, entonces pues vamos a revisar tablas, digamos, esenciales, pero a la vez, digamos, básicas, ¿sí? De la parte de salud. Ya está grabando, lo dejo con el mismo, o lo ponemos a grabar aparte. No. Ahí mismo. Listo, entonces la parametrización en los diferentes módulos que ustedes van a encontrar en GEMA, normalmente siempre se van a encontrar con un menú que se llama tablas, que ahí es donde vamos a poder configurar como tal lo que nosotros llamamos las tablas maestras. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos anexos, unas especialidades. Entonces puedo mirar lo de las especialidades que ya están definidas. Pero, por ejemplo, mire, les explico qué es lo que pasa. Que nosotros las bajamos de la página del Ministerio de Salud, pero hay unas especialidades que no están ahí. Y entonces, pues, digamos que uno las va cuadrando en las diferentes entidades, pero no tiene el cuidado de repartírselos a todos. Y entonces, si no se está pendiente, entonces empiezan a andar cojos, ¿sí me entiende? Por decir algo, es chistoso, pero mire a ver y verá que hay medicina general no está. General. A ver si este es el caso. Bueno, aquí ya la metieron, ¿sí? Pero en entonces estaba solo medicina interna. Entonces como no la encuentran, terminan metiéndolo todo por medicina interna y es diferente. Para efectos estadísticos, para efectos, ¿sí? Entonces, es cuestión también de revisar si en esa tabla falta algo de lo que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Y saber que la tabla existe y saber que lo de menos es venir y crear una especialidad, ¿sí? Entonces hay algunas que a veces no están, entonces, pero ya saben que hay una tabla de especialidades y que si no aparece hay que crearla, ya, ¿sí? Es claro que tú vayas teniendo ese direccionamiento, ¿sí me entiendes? No, es que así venía.
No, es que no, es que no nos dijeron que se podía. No, el sistema tiene que dejar crear todo lo que haga falta, ¿no es cierto? Bueno. ¿Listo? Bueno, revisemos ocupaciones. Entonces, lo mismo pasa con las ocupaciones. Para los RIPs, más que todo. Y sí, y digamos que en la creación del paciente también hay una parte donde uno le dice cuál es la ocupación del paciente como tal. Pero digamos, la mayoría de casos es que lo meten por el 999, que es el que no remite ninguna ocupación, o varios. Entonces de todas formas también revisar esta, porque pues está muy, yo la he visto y está como muy global, ¿sí? No muy segmentada. Entonces de todas formas revisar. Y lo mismo, se pueden agregar, eliminar o modificar las que se requieran. Lo que pasa es que en los RIPs de consulta y en los RIPs, todo lo que son los RIPs, es un campo obligatorio. Por eso es que se crea desde la cabecera de la... ¿sí? Por eso es que, digamos, la historia clínica tiene un componente que se llama datos generales, digamos, datos demográficos. Eso está definido en una resolución que es la 1995-1999. Afortunadamente lo normalizaron y entonces eso unificó los criterios. Entonces, hay unos campos básicos que el nombre, que el apellido, que la cédula, que la dirección, que el acompañante, que esas cosas, y nosotros ahí le pegamos unas cosas que se van a necesitar en los RIPs. Una de esas es la ocupación, ¿sí? Por ejemplo, en la cabecera está el RH, pero eso no es obligatorio, eso no está en los RIPs, pero está sí. Entonces, si va en blanco, saca error el RIP, que dice que ocupación no reportada. Por eso todo el mundo termina metiéndole 999. Porque al fin y al cabo nunca se la preguntan o nunca se la buscan bien, pero ahí está. Así y digamos, ahí sí no se pueden inventar códigos, porque si se inventan un código se lo rechaza el validador. Él solo va a validar contra lo que esté ahí. Así pasa, o sea, hay varios datos en el paciente que uno dice, digamos, que no son como obligatorios en el momento de obtenerlos, ¿sí? Como usted dice, la parte de la ocupación. Hace poco apareció algo que es la escolaridad. Eso yo sé que en la gran mayoría no preguntan y colocan la primera que sale. Pero esos son datos que en algún momento piden las resoluciones. La 4505 es una de esas, que pide la escolaridad y todo eso. Entonces por eso toca volverlos obligatorios. Porque si no, entonces ya cuando uno vaya a presentar la resolución, pues de todas maneras, ahora que veamos la creación de un paciente, que la repasemos, los campos obligatorios van en amarillo. Y él los valida, que estén llenos. Y el resto si pueden saltar. Ese color, pues son opciones, no sé, es porque no se requiere. Bueno, acá, ¿qué más encontramos en estas tablas? Encontramos tabla de medicamentos, pero entonces esos medicamentos son según la escala. Bueno, aquí no están los medicamentos. Es el acuerdo 28. El ATC, ¿sí? Los que tienen el ATC. Se la tomó en serio usted, o sea, no la podía borrar, volverla a montar. ATC. Tabla de CUPS. ATC, es codificación ATC, ¿sí? Pero como ahora eso ya viene en CUPS. Entonces digamos que esa tabla era la que antiguamente se usaba para informar los RIP de medicamentos. Listo, entonces la tabla de los CUPS. Entonces acá es donde podemos revisar los CUPS que tenemos creados y si hace falta alguno, igual, crearlo, modificarlo, eliminarlo. No se recomienda eliminar. Sí, no se recomienda eliminarlos, ¿por qué? Porque pueden ser que ya hayan sido utilizados en alguna atención, en algún RIPS o algo, entonces después no nos va a aparecer como la trazabilidad. ¿Listo? Lo que sí podemos hacer es inactivarlo. Simplemente es acá, decir si está inactivo o activo. Que eso es prácticamente lo que se está haciendo con lo de las resoluciones que están saliendo. Que ahí dicen que no, que se eliminan varios. No, lo que nosotros hacemos es inactivarlos. Hubo registros anteriores en años anteriores que no se pueden ir, que se tienen que preservar. Acá, importante esta tabla, la de las EPS. ¿Por qué? Porque esta tabla se enlaza con los terceros y el tercero se enlaza con la EPS. Y de esta manera es que nosotros también, es la funcionalidad, digamos, principal en la parte de los contratos. Si esto no está bien parametrizado, o sea, si yo tengo la EPS Medimás, pero no la tengo enlazada con el tercero de Medimás, voy a tener problemas en los contratos, en el momento de generación de RIPs. Entonces, esto es importante, la creación de las EPS y su relación con los terceros. ¿Listo? Entonces, pues aquí un código, el nombre, dirección, teléfono, con qué tercero va enlazado,
un facturador, digamos que eso por defecto siempre toma el principal. Un código de habilitación si tienen el código de habilitación de la EPS y los días de vencimiento de las autorizaciones que ellos puedan generar. ¿Listo? Entonces acá están creadas las diferentes EPS igual. Sería... Me supongo que si estamos tomando ese dato de esas autorizaciones, entonces en el momento de la admisión, si se pasa de ahí, él lo valida y dice, llegó con una autorización por encima del término, ¿cierto? Tocaré revisarnos. Sí. Pues sí, lo entiendo. Sí, debe estar por algo, toca revisar de verdad que... Ese, por ejemplo, es un trabajo, yo no sé de qué manera buscar con el comercial o con la persona que esté direccionando, el mismo doctor, este gerente, pues que tienen estimado en el sector o... Yo sé que... ¿Catherine? Yo creo que ella, bueno, yo no sé si ella tiene que ver con eso. Como que ella sepa con qué día se va a trabajar, hacia dónde van a apuntar el... De repente dicen, no, es que eso va a estar amarrado solo con una entidad, como decir la caja de compensación familiar del Huila, que se come el 50 o el 60% de la capacidad de la institución, o las Fuerzas Armadas, y ya con eso, tú, 2, 3 entidades, y con eso es que vamos a trabajar. Exacto, porque que por allá no llega Café Salud, Medimán, ni llega... Listo, ¿qué otras tablas encontramos? Tenemos la tabla de CIE, la de los códigos CIE. Afortunadamente no cambia mucho. Entonces, lo mismo pasa con lo de los GUPs, ahí, activo e inactivo. Sí, señor, acá. Además que le puede definir en la tabla del CIE, ya que una vez la revisamos. Entonces, el rango de edad de años, porque hay códigos que no aplican para mujeres, no hay códigos que no aplican para hombres o para niños, ¿sí? Entonces, de una vez desde aquí se puede... Uy, no. Claro, sí, sucede. O sea, una mujer embarazada. No. Entonces acá podemos decir el rango de edad desde hasta, para qué sexo, ambos, femenino o masculino, y el tipo, si es fractura, luxación o esguince, y si se pueden activar o desactivar. Esa clasificación de fractura y eso es más como para la parte de accidente de tránsito. O sea, como nosotros le hemos hecho unos desarrollos a unas clínicas de traumatología, entonces nos han pedido como cositas ahí que son de ellos nomás, porque eso no es estándar, no es para todas las clínicas. Acá, ¿qué encontramos? Encontramos tablas que se utilizan más que todo en el paciente. A qué estrato pertenece, los tipos de vinculación, la tabla del GAE, razas, etnias, religiones, barrios, grupo de atención especial. Exacto, eso si ustedes empiezan, ahora un momentico, si empiezan a manejar poblaciones especializadas, específicas, ¿sí? Que allá es común. Desplazados, indigentes, negros, menores de edad, tercera edad, mujer embarazada, adultos, ¿sí? Entonces, si le metemos bien el GAE al paciente cuando lo creamos al usuario, pues vamos a poder sacar estadísticas. Algún día alguien nos dice, no, es que necesitamos saber cuántos africanos negros hemos atendido, o, por ejemplo, menores de edad, y podemos crear códigos para ciertas necesidades, digamos, ahí están esos porque alguien nos los pidió, pero eso serviría para aislar población en un momento dado, ¿sí? Estas tablas, por lo menos lo que es la tabla de vinculación, la tabla del GAE, de la raza, bueno, más que todo la tabla del GAE, esas se utilizan también en los contratos, porque pueden ser que hayan contratos que son solo para, digamos, un ejemplo, negros, solo para negros. Entonces uno ya se le define en el contrato que es solo para negros. Entonces de pronto llega una persona de raza blanca y se le va a hacer el contrato. Entonces si se tiene bien configurado, el sistema no lo va a dejar hacer. ¿Listo? No lo va a dejar admisionar. Entonces ahí también es importante esa tabla del GAE. ¿Eso? Pero así está la tabla de las abajamos del ministerio. Negro. Negro, Razas. Esto ya es en raza.
y mestizo. Raza, etnias. Y Bueno, eso es etnias. más que todo como para... Criollo, Guambiano. colombiano, guambiano. Pero pues ahí están para lo que... Religiones. Otra. ¿Qué otra puede existir? Acá tenemos un submenú. ¿Miramos este o miramos este de acá? Primero. Bueno, ahí es donde están los barrios, ¿no? Que los vamos a trabajar. Los barrios. Aquí digamos no hay ninguno. Para también configurarlos. Me imagino que cada uno puede tener su codificación y su nombre. Simplemente el código y el nombre del barrio. Listo. Configuración del quirófano. Entonces acá que podemos hacer lo mismo, como configurar la disponibilidad del quirófano, desde qué hora está disponible hasta qué horas y cuánto va a ser el intervalo entre las cirugías. Eso más que todo es para la agenda del quirófano, la parte de cirugía general. No, el rango entre... O sea, usted puede durar 40 minutos. Es la reserva. Usted le deja aquí el de Entre 15 horas. es como para poder, digamos, usted recoge 3 y ya cogió 45, coge 2 y cogió media hora. Pero O sea, el 15 es para uno verificar cuánto tiempo va consumiendo. no, es para la forma como sale la agenda. Ah, ya. Para usted poder reservar, digamos. O sea, puede ser un ejemplo que la cirugía mínima dure 15 minutos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces de ahí para allá, dependiendo, pues va separando. Si entonces no, que dura 1 hora, entonces ya tendría que coger 4 pedazos, 4 secciones de 15, ¿sí? Es algo parecido con la agenda, está revisando la agenda. Bueno, el agendamiento de citas que es por media hora, cada 30, cada consultas. Sí, pueden ser cada 5, cada 10, cada 20. Motivos de cancelación, entonces acá es donde nosotros... no solo de citas, no solo de citas. Acá podemos tener, aquí tenemos el tipo. Entonces en la parte principal, acá en tipo, podemos definir qué tipo de cancelación es la que vamos a manejar. Si va a ser, que no me lo sé. Voy a colocarle. No, simplemente. Ahora sí. De digitar, entonces C para las de consulta, las Q de quirófano y de imagenología y para la de admisión. ¿Listo? Entonces, cuando uno anula la admisión, él le dice por qué la está anulando. Entonces uno anula la admisión y simplemente le va a filtrar las que tienen la A. ¿Listo? ¿Demora qué? Por atención médica. Un motivo de anulación de... Listo. Entonces, C para consulta, entonces que impuntualidad de paciente, cancelada por paciente, y asimismo puede decir cuáles liberan agenda. Estas sí más que todo son para las de consulta y las de quirófano, porque puede ser que haya sido cancelada por paciente. Entonces el paciente llamó, la canceló, obviamente lo primordial sería que liberara ese espacio, ¿no? A diferencia de que si fue por impuntualidad de paciente, quiere decir que no llegó, entonces por ende no tendría por qué liberar la agenda. Pues me imagino que ahí ya tocaría, o sea, digamos, yo pienso que ya es una parte administrativa, porque sí, lo que usted dice, yo puedo estar llamando a cancelar su cita, yo me sé sus datos o algo, entonces algo preguntarán para... no, sí, claro, ya en el momento de la agenda, cuando miremos la agenda, él va y busca la cita, va y mira la hora y ya la Y desasigna. solo la puedes asignar el que la agendó. El que la agendó. O un supervisor. Con un, sí, exacto, un jefe, alguien que tenga ya un Pero, permiso digamos, especial. La, Un permiso especial. La agendadora 1 no le puede tumbar la agenda a la agendadora 2. ¿Qué pueden hacer? Para hacerle el favor a un amigo. La joden, como para echarla. A un